Buenas, mi nombre es Laura Díaz, soy del grado 11B y hoy les voy a explicar y darles la respuesta de 25 preguntas tipo IFES. Vamos a empezar con la primera. La primera nos dice, la figura muestra el triángulo rectángulo EFG. Como podemos observar, esta es la figura. La pregunta que nos hace es, ¿cuál segmento representa la hipotenusa del triángulo rectángulo EFG? Tenemos que tener en cuenta que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En nuestro triángulo, el lado opuesto al ángulo T, como pueden observar, al ángulo T es el segmento que une los vértices E y G. Entonces, como podemos observar, tenemos estas opciones de respuesta. Entonces, en esas opciones de respuesta, la correcta sería la A, ya que nos pide, la pregunta nos dice que cuál es el segmento que representa la hipotenusa del triángulo y la hipotenusa sería el lado más largo. Entonces, por lo general, sería E y G, ya que sería esta línea. La respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la 2. Dice la segunda. La autonomía de un carro eléctrico hace referencia al número máximo de kilómetros que puede recorrer, empezando con la batería completamente cargada, hasta que se descarga. Para recargar la batería hay que ir a una estación y conectar el carro a la corriente eléctrica, lo cual se puede hacer incluso si la batería no está completamente descargada. El carro de Ramiro tiene una autonomía de 140 kilómetros y tiene la batería cargada. Él quiere ir desde la ciudad M hasta la ciudad P, como se muestra en el mapa. Como pueden observar, este es el mapa. ¿Cuál de las siguientes alternativas debe escoger Ramiro de tal forma que recorra la menor distancia sin que la batería de su auto se quede sin recarga? Bueno, pues para mí lo más fácil sería que pasara de una vez sin hacer una parada en una estación, ¿sí me entiendes? O sea, que pase de largo. Entonces vamos a leer las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta nos dice B, ir desde M hasta N luego de hacer una recarga en la estación 2 y dirigirse desde allí a P. Mucho recorrido. C, ir desde M hasta la estación de recarga 1, luego ir hasta la ciudad N y desde allí hasta la estación 2 y luego hasta la ciudad P. O sea, más largo el recorrido. D, ir desde M hasta la estación de recarga 1, para luego ir hasta la ciudad N y desde allí dirigirse hasta P. Mucho. Entonces, para mí la respuesta correcta sería la A, la cual dice ir directamente desde la ciudad M hasta la ciudad P sin pasar por ninguna estación de recarga, que sería pasar derecho de una vez. La 3. En clase de álgebra el profesor graficó dos funciones, la función lineal y igual a 5x más 25 y la función cuadrática y igual a 4x a la 2 menos 20x más 50. En la gráfica indicó los puntos de corte de las dos funciones tal como aparece aquí en esta imagen. En sí, en todo esto preguntan que hay unos pasos que se deben realizar y a través de estos pasos hubo un error. Entonces, en el paso que hubo un error fue en el paso 4. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de una resta no es igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus términos. Entonces, la respuesta correcta sería la C, ya que fue el paso 4. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, Armando tiene 25 chocolates en una caja y cada chocolate tiene un relleno de 4 posibles: fresa, mora, cereza y piña. De los 25 chocolates de la caja, Armando sabe que 8 tienen relleno de mora y 5 tienen relleno de piña. Si una persona toma al azar un chocolate de la caja, ¿cuál de las siguientes probabilidades se puede calcular?
La A, la probabilidad de que el chocolate tomado no tenga relleno de fresa. Pues no podemos calcular esta probabilidad ya que no sabemos cuántos chocolates tienen relleno de fresa. La B dice, la probabilidad de que el chocolate tomado tenga relleno de fresa o relleno de mora. No podemos calcular esta probabilidad ya que directamente no sabemos cuántos chocolates tienen relleno de fresa. La C dice, la probabilidad de que el chocolate tomado no tenga relleno de piña. Esa sí se puede calcular ya que tenemos cuántos rellenos hay de piña. Entonces, sería, como ahí son 25 chocolates, menos 5 serían igual a 20. Entonces, esa sería una probabilidad de 20 de 25. Entonces, la probabilidad. Para la siguiente pregunta que dice, Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, lo cual lo convierte en un país megadiverso. Esta figura que pueden ver aquí nos muestran las especies amenazadas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, especies endémicas son especies cuyo hábitat está limitado a una región geográfica específica. Esta gráfica que pueden ver aquí nos muestra las especies endémicas. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa de manera completa el número de especies amenazadas? De especies endémicas y el total de especies según la clase. Bueno, para resolver esta pregunta necesitamos las especies amenazadas, las especies endémicas y el total de especies según la clase. Ni la gráfica A ni la gráfica C pueden ser ya que no nos da el total. Está entre la B y la D. La D no puede ser ya que da los totales, pero da los totales en desorden. Entonces la respuesta correcta sería la B, ya que el total está bien y las especies amenazadas están también bien, que en mamíferos sería 40 y en aves sería 60, en anfibios sería 53, en reptiles sería 25 y en peces sería 81. Y endémicas serían en mamíferos 34, en aves 66, en anfibios 367, en reptiles 115 y en peces 0, lo cual la respuesta correcta sería la B. La tabla muestra la información que ofrece una empresa sobre diferentes productos. Como pueden observar, esta es la tabla. La pregunta dice, de acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes expresiones permite hallar el precio final? Para esto, para mí la respuesta correcta es la D, que dice precio final igual precio sin impuesto más impuesto menos descuento. ¿Por qué? Porque si sumamos el precio sin impuesto más impuesto, daría un total de 46. Entonces, si lo restamos con el descuento, daría un total de 37,000 pesos, que es lo que nos da aquí en el precio final. ¿Listo? Las otras no son, debido a que si restamos el precio sin impuesto y el precio del impuesto y el descuento, nos daría un total de prácticamente de nada. Entonces no daría con el precio de el final. Entonces por eso la respuesta correcta es la D. Dice, en clase de matemáticas el profesor les propone a sus alumnos el siguiente algoritmo. Aquí nos dan unos pasos. La pregunta dice, si un estudiante escogió el número 9 en el primer paso, ¿cuál será el resultado obtenido al final del algoritmo? Bueno, para realizar esto necesitamos hacer los pasos que nos dan aquí. Entonces, lo primero dice, escoger un número positivo. El número que escogió un estudiante fue el número 9. Ese número, tomar la raíz cuadrada del número escogido en el paso 1. Entonces, sería, colocamos en raíz el número 9.
que sería igual a 3. Que la raíz cuadrada sería 3. Multiplicar por 2 el número tenido en el paso 2. Entonces sería 3 por 2 igual a 6. ¿Listo? Después de eso dice, elevar al cuadrado el número tenido en el paso 3. Al cuadrado sería a la 2. Entonces 6 a la 2 y sería 6 por 6 igual a 36. Entonces la respuesta correcta sería la 36. En un juego de computador se muestra un número y el jugador debe escribir el cuadrado del número mostrado, que es el número 8. Si en la pantalla aparece el número que se muestra en la figura, ¿cuál es el número que el jugador debe escribir? Esto es muy fácil porque lo único que haríamos es 8 por 8 igual a 64. Y la respuesta correcta sería la D. La marcamos y esa es la opción correcta. En una empresa se debe comprar regalos para todos los empleados de las áreas de producción, administración y ventas. La distribución de empleados por área se muestra en esta gráfica, que es esta. En esta gráfica nos muestran la producción, que es un 60%, la administración, que es un 30%, y las ventas, que es un 10%. El jefe de personal decide comprar los regalos de la siguiente manera: la mitad para producción. Entonces, aquí nos está dando es que 60%, pero la mitad sería un 50%. La cuarta parte para ventas y el resto para administración. Cumple esta decisión con el criterio de dar regalos a todos los empleados de las tres áreas. Como les dije, no, porque la cantidad de regalos debería mantener la proporción que tiene la distribución de los empleados. Entonces la respuesta correcta sería la C, ya que no cumple con lo que el jefe del personal dice aquí. Una persona contrató un plan de salud durante un año por el que debe pagar 200.000 cada mes y además 15.000 por cada servicio que solicite. La pregunta es, ¿cuál expresión representa el total de dinero que debe pagar la persona por el plan de salud durante el año? La respuesta correcta aquí sería la A, ya que la A nos da esto y los 12 serían por el año, los 200, que es lo que tiene que pagar, 15 por los servicios que solicite y el número de servicios solicitados durante el año. Para su clase de educación física, Gabriela mide la longitud de pie y la altura de 8 de sus compañeros con el objetivo de establecer si hay alguna relación entre estas dos variables y registra los datos en una tabla, que estos son los datos. De acuerdo con la información anterior, Gabriela afirma que a mayor longitud de pie, mayor es la altura. ¿Es correcta la afirmación hecha por Gabriela? La respuesta correcta es sí. Sí, porque mientras el tamaño del pie aumenta, la altura también aumenta. Entonces la respuesta correcta sería la B. La siguiente pregunta dice: una empresa de construcción adquirió un terreno con medidas de 7x metros de ancho y 10x metros de largo, con el propósito de crear 4 zonas recreativas divididas por senderos peatonales, como se observa en el plano de la figura. Como pueden observar, este es el plano de la figura. Aquí nos dice, el gerente del proyecto presenta el siguiente procedimiento para calcular el área de los senderos peatonales. Área de los senderos, área total del terreno, área de cada zona recreativa. Bueno, la respuesta correcta aquí sería la B, ya que porque en el área para calcular los senderos peatonales faltó restar el área de la zona 3
y 4. Pregunta dice, una máquina separa las 2000 papas de un bulto de acuerdo con su peso P, obteniendo los datos de la tabla. Como pueden ver, esta es la tabla. Esta. ¿Cuál es la gráfica que representa la distribución de las papas del bulto de acuerdo con su peso? Yo diría que es la opción A, ya que solo se interpreta la gráfica y las bubres que nos brinda. Esto, como pueden observar, esto es menor o igual que, y esto es menor que. Entonces, por eso yo digo que es la opción A. Vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, un profesor explica un examen de 4 preguntas a un curso de 10 estudiantes. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que respondió correctamente cada pregunta del examen. Esta es la tabla. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra exactamente la misma información de la tabla? La que muestra la misma información de la tabla es la respuesta D, porque es la única que es exactamente igual a los porcentajes, a los porcentajes que están aquí. La siguiente pregunta dice, en la tabla se encuentra la información sobre el porcentaje de aciertos en cada una de las 5 pruebas realizadas durante un semestre por Roberto, donde cada prueba tiene el mismo peso en la calificación final. Como pueden observar aquí, esta es como la prueba, las 5 pruebas. Con la información de la tabla que les acabé de mostrar, ¿cuál de los siguientes valores es posible encontrar? Para mí, la respuesta correcta es la C, ya que pues el promedio del porcentaje de acierto en las pruebas, porque es lo único que nos brindan en la tabla. Vamos para la siguiente pregunta. A un estudiante se le pide que rote 90 grados al triángulo de la figura 1 en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj en un entorno del origen. Esta es la figura 1, esta es la figura 2. Este resultado es incorrecto porque, para mí la correcta es la D, ya que porque el rotar al contrario de las manecillas al reloj, el triángulo debe estar al lado izquierdo y no al derecho. Vamos para la siguiente pregunta. La gráfica muestra la relación entre la altura y el tiempo de un esquivador que se desliza por una montaña de nieve. Como podemos ver, esta es la gráfica. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es la altura del esquivador a los 12 segundos? Solo es analizar bien la gráfica y seguir las líneas del ángulo. Entonces, para mí la respuesta correcta sería la B, 8 metros. Vamos para la siguiente pregunta. Una reserva ambiental tendrá a su cargo nuevos animales, por tanto se deben crear hábitats adecuados para cada especie. Para eso el encargado de la reserva cuenta con la siguiente información. Es la información de la tabla. Para saber cuántos hábitats nuevos deben adecuar esta reserva ambiental, ¿qué información es necesaria tener en cuenta? En la 18 sería porque en esa información se puede calcular para aflojar todos los animales. Entonces la respuesta correcta sería la B. Entonces marcamos la B y seguimos a la siguiente. Vamos para la siguiente pregunta. Para remodelar el suelo de la recepción de una oficina con dimensiones de 360 centímetros de ancho y 5 metros de largo, se planea utilizar baldosas de 30 centímetros por 40 centímetros, con el propósito de determinar la cantidad exacta de baldosas que se requieren para remodelar el suelo. Uno de los diseñadores de interiores propuso el siguiente procedimiento, pero cometió un error, que estos son los pasos.
Los pasos que nos dan es el paso 1, paso 2 y paso 3. ¿En cuál paso del procedimiento el diseñador se cometió? Bueno, se dice que para calcular la cantidad de baldosas necesaria se debe dividir el ancho del suelo, 360 centímetros, entre la medida del ancho de la baldosa, 30 centímetros. Esto nos daría la cantidad de baldosas necesarias que necesitamos. Luego dividir la medida del largo del suelo de la recepción, de 5 centímetros, entre lo largo del suelo de la recepción, 5 centímetros, entre lo largo de las baldosas, y el resultado de ambas se multiplica. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la B. En el paso 1, porque se debe dividir la medida del ancho del suelo de la recepción entre la medida del ancho de la baldosa. Vamos con la siguiente pregunta. En una librería se venden libros de aventura y de romance. Una persona compró 7 libros de aventura y 2 libros de romance. Y dicha compra tuvo un costo de 34,000. ¿Cómo se sabe que hay un valor fijo para todos los libros de aventura y otros para todos los libros de romance? El pago total se obtiene al planear. Esto es lo que nos dan. Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un posible precio para cada tipo de libro? Bueno, entonces, solo sería multiplicar por las más grandes y sumar el resultado y listo. Entonces, la respuesta correcta sería la D, que dice aventura 4,000 y romance 3,000. Se realizó un experimento para calcular el efecto de 3 tipos de fertilizantes, W, X, Y, en la altura de las plantas de un cultivo de maíz. El experimento duró 90 días y se registraron en la tabla las alturas a los 15, 30, 45, 60 y 90 días. Bueno, como podemos observar aquí están la tabla de las alturas de las plantas. Una persona hace las siguientes afirmaciones sobre los resultados del experimento. Estas son las afirmaciones, fueron 3 afirmaciones. La pregunta dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál o cuáles de las afirmaciones de las personas son falsas? La afirmación falsa es la 1 y la 3, porque en la tabla aparecen los valores diferentes a los que dicen en las afirmaciones. Entonces, la respuesta correcta sería la C. La industria farmacéutica veterinaria determina que la cantidad de medicamento adecuada que se puede suministrar a un perro se define por medio de la siguiente función, que es esta. Si en una jornada de vacunación ningún perro supera los 8 kilogramos de peso, ¿qué información se requiere para determinar la cantidad de medicamento total que se le suministró a los perros en la jornada de vacunación? La respuesta correcta aquí sería la D, que dice la cantidad de perros que pesan 8 kilogramos o menos. Para la construcción de una lámina de acero rectangular para el soporte de un techo de una casa, el arquitecto exige que se garanticen los siguientes aspectos. Estos son los siguientes aspectos. Una de las anteriores exigencias se cumple si se satisface las otras. Por lo tanto, ¿cuál de las 4 exigencias no es necesario verificar? La respuesta correcta sería la C. La 3, que dice el área de la lámina debe tener máximo 36 metros cuadrados de área. La 3 porque se puede verificar del aspecto 1. Para la siguiente pregunta. Para saber la cantidad de códigos de 4 cifras donde los dígitos se pueden repetir, que pueden usarse para identificar a los estudiantes de un colegio, se propone el siguiente procedimiento. El paso 1, determinar la cantidad de números que hay en el conjunto de dígitos seleccionados. En el paso 2, elevar a la 4 el resultado del paso 1. Para un colegio de 600 estudiantes, se elige el conjunto de los dígitos 1, 2, 3, y 4 y 5. ¿Cuántos códigos se pueden obtener con este conjunto usando el procedimiento anterior? Bueno, esto es fácil. Entonces sería 5 a la y igual a 625. Entonces la respuesta correcta sería la C, que sería 625, ya que el 5 le damos a la y lo resolvemos. En la figura se muestran 6 polígonos, los cuales se distribuyeron en 2 grupos. El grupo X se compone de los 3 polígonos como mayor número de lados. Los 3 polígonos
conforman el grupo Z. Entre los polígamos del grupo X, ¿cuál tiene menor número de lados? En esto nos pide es en el grupo X. Aquí tenemos que contar los lados de cada figurita y el que tiene menos lados es este. Entonces la respuesta correcta sería la C, que este solamente tiene 5 lados y el resto tiene más de 5.